La gente que es como el gracioso del grupo este, lo ves claramente quién ha nacido como para hacer chistes en su grupo de amigos y entonces qué. Pero yo diría que esa es la minoría en el mundo de la comedia de stand-up en general. Al final, el artista, ¿para quién crea? Vale, para el público, entre comillas, pero tú eres tu primer público. Claro. Pero para mí el cómico, su principal razón, o sea, de ser es como poner en duda o ridiculizar o apuntar a las cosas que son ridículas, no solo en el de más allá, sino en tú mismo, ¿no? Bueno, aquí estamos en otra conversación, esta vez con Dani Mora, comediante español, trabajando actualmente en Bruselas. Si quieres empezar, pues presentándote un poco quién eres, qué haces. Bueno, pues mi nombre es Dani. A día de hoy me dedico, es difícil de definir, pero soy cómico y escritor y actor en Bruselas, en un entorno muy relacionado con lo que es la burbuja europea o de política europea. Entonces lo que hago fundamentalmente es escribo y actúo en un show de sketches de comedia política, que se llama Summer Show. Es muy parecido rollo como Polonia en España o en Cataluña, y hacemos como sketches y monólogos sobre política europea, sobre cosas que están pasando a nivel de Bruselas y un poco también cosas relacionadas, pero que no están tan con la política del día a día. Y ese es mi trabajo como más general, y luego a raíz de ahí pues también hacemos eventos corporativos en los que hacemos este tipo de sketches o stand-up para eventos de empresas en Bruselas. Luego también lo hago yo por mi cuenta en español y en inglés, porque este show es en inglés, claro. Sí. Pero yo hago también en español pues actuaciones para eventos en Bruselas y cosas así, en las que hago stand-up fundamentalmente. También escribo guiones de vez en cuando para vídeos de empresas o de instituciones que quieren hacer un vídeo como un poco gracioso para explicar ciertas cosas o así. También relacionado con la Unión Europea, fundamentalmente. Y luego, últimamente, lo último que he añadido a todo esto es, ahora soy también guía de turismo, que ya lo era. En su momento en Madrid trabajé de guía de free tour y aquí en Bruselas escribí un tour sobre la Unión Europea. Y entonces, bueno, lo monté, que soy yo solo, ¿no? O sea, que una empresa de una persona, básicamente. Y lo escribí, lo monté y lo hago, ahora he parado por enero, pero lo hago en el barrio europeo los fines de semana. Y pues ¿Y es relacionado con la comedia? es un poco mezclar, pero básicamente explico a turistas o a quien sea que venga cómo funciona la Unión Europea, pero como con bromas y todo esto, cómo funcionan las distintas instituciones, paseando por los edificios. No entramos en ninguno, pero vamos, como suele ser un tour, por otra parte. Y ya está. Y bueno, no sé si, pero yo, o sea, todo esto yo llegué porque antes trabajaba en cosas de la Unión Europea. Claro. Y bueno, antes de seguir, ¿por dónde puedes encontrar esta guía tuya, la guía turística? Muy buena pregunta. Se llama EU Comedy Tour o European Union Comedy Tour. Sí, eucomedytour.com. Okay. Y ahí estamos. Lo hago tipo free tour, como a la gorra o pay what you want. Y también lo hago para grupos privados y así. De vez en cuando, cosa que ocurre mucho en Bruselas, que viene gente a visitarlas. Grupos. Todavía, o sea, literalmente lo empecé en septiembre. O sea, esto es un proyecto muy nuevo. Pero que bueno, estoy contento con cómo va, la verdad. No, súper. Ahora, adentrándonos un poco más en tu carrera, tú no tienes una carrera de comedia común, de comedia normal, desde pequeño, sino más bien tienes una carrera pre-comedia. Me gustaría hablar de ello primero y cómo fue todo este giro argumental. Si solo fuera una carrera la que tengo, la verdad es que he hecho muchas cosas diferentes. No sé si ninguna suficientemente bien como para quedarme, pero sí, yo empecé, me ha hecho gracia porque yo estudié cuando fui a la Universidad de Madrid, yo soy de Ciudad Real, y fui a la Universidad de Madrid a estudiar bioquímica, cosa que estudié durante 2 años, y en algún momento de esos 2 años, en realidad ya casi desde el principio, pero me costó 2 años decidirme, me di cuenta de que no quería ser científico, por lo que fuera, ni siquiera te sabría decir muy bien por qué a día de hoy, y me cambié a otra carrera completamente distinta, que era Relaciones Internacionales. Okay. Que también acabé en Madrid, hice Erasmus, lo típico, viví fuera. ¿En qué parte? Estuve Erasmus en Berlín. De lujo. Y luego viví en Argentina.
4 meses. Otro intercambio igual también. Ok, con la misma universidad en relaciones internacionales. Sí, con la Complutense, vamos, en Madrid. Vale. Y al acabar, después de 6 años de universidad, estaba absolutamente frito de la universidad y de general todo. y además era la época en la que aún estaba todavía España como saliendo de la crisis económica estatal. ¿En qué año estamos hablando? Yo acabé la carrera, la segunda carrera, la única que acabé, 2017. Ok. Que, coño, ya hacen 7 o 8 años. Sí, como pasa el tiempo, ¿no? y de hecho, o sea, y es muy relevante como por el mercado laboral, porque claro, yo volví a Madrid de Argentina, que fue mi último semestre, y empecé como a pensar, vale, ¿qué puedo hacer, no? De trabajo con esta carrera, que además es una carrera como muy general y que tampoco tiene una salida muy definida. Entonces me acuerdo de aplicar a algunas empresas de lobby, que es como de asuntos públicos que se llaman, y recuerdo que lo que se ofertaban eran prácticas como de 300 euros al mes. No te estoy exagerando en absoluto. Ni con el mercado de... Nada. Entonces directamente, y justo en esa época, por casualidad, había estado viviendo un mes en un hostel de Madrid, trabajando en un hostel y viviendo. Entonces como que entré en contacto con el mundo de los free tour y me convertí en guía de free tour en Madrid. Hice un montón de trabajos esporádicos, incluyendo el de free tour, y en ese mismo año empecé a ser cómico también. Pero como hobby, totalmente como hobby. ¿Esto nace de una idea que tú ya tenías de querer ser comediante o simplemente dijiste, vamos a darle una chance? Sí, la verdad que sí, eso me lo han preguntado muchas veces y me gustaría como tener una historia inspiradora de siempre soñé ser cómico, pero es más, o sea, ahora ya la comedia como que ha explotado, en 2017 también era grande, pero ahora ha explotado en internet, en España, entonces, pero en esa época yo cuando empecé verdaderamente había visto muy poca stand-up comedy en ningún sitio, ni en internet, o sea, que la había, simplemente que yo no la veía. Claro. En esa época a lo mejor estaba más como también la comedia de Reels de Instagram o... Es que la verdad, sinceramente, como el mundo de las redes sociales pasa tan rápido, no soy ni siquiera capaz de acordarme. Sí, o sea, había Instagram. ¿Qué estaba pasando había en 2017? Sin duda había Instagram, pero yo, o sea, no era muy activo en Instagram en esa época, si es que tenía, no me acuerdo. Pero bueno, lo empecé porque al fin y al cabo, como el tema de guía de turismo es muy de hablar en público, pues dije, bueno, pues mira, esto es una cosa que como que siempre me ha costado y me gustaría como... Entonces empecé las dos cosas a la vez. Y después de eso hice un máster, que fue el máster de ICEX, que es un máster de comercio exterior en España. No tiene nada que ver. Aparte también. Lo hice pues porque no tenía ni idea de qué hacer, sinceramente, y ese era un máster que lo pagaba el gobierno y que pues estaba bien y que al final con eso acabé yendo a Nueva York a vivir. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve un año trabajando en lo que es la Embajada de España o en la Oficina Comercial de España. ¿Qué tal la experiencia en Nueva York? ¿Muy agobiante o muy...? Bueno, pues el factor fundamental es que fue el año del COVID. Fue el año 2020. Entonces yo llegué allí en enero de 2020 con toda mi ilusión de un año en Nueva York, tal. Y claro, en marzo de 2020 la historia cambió completamente. Pero entonces, bueno, a ver, y fui un privilegiado absolutamente porque no estuve en la pandemia en España. En Nueva York es verdad que fue terrible, pero como que nosotros en mi vida no lo experimenté tanto porque al final estaba encerrado en mi casa con mis dos compañeros de piso que además eran españoles y amigos míos, que daba la casualidad que estaban allí, o sea, no era pura coincidencia. Entonces como que verdaderamente pasé lo que es esa parte del COVID en una burbuja. Y aparte en Estados Unidos como que fue todo mucho más... Claro, sí, no, en Estados Unidos fue más liviano. Sí, o sea, fue duro en cuanto a que mucha gente murió. Pero... No, claro, en cuanto a datos fue muy duro, pero en cuanto a restricciones sí, verdad que fue mucho más liviano que... Y aparte, claro, teníamos el privilegio, todos los que estamos allí, de que estábamos sin nuestras familias. Entonces no tenías ese miedo de gente mayor, etcétera, etcétera. Sí, a lo mejor los contagios, a lo mejor... Que ese era un miedo que mucha gente pasó aquí. Lógico, claro. Si hubiera estado con mi familia... No hubiera podido hacer nada. Claro, que incluso cuando se quitaron las restricciones, incluyéndome mucha gente, era como, no, vamos a quedarnos aquí porque a lo mejor la lío y voy a ver a mi abuela y es complicado. Pues, y entonces, y por acabar la extraña, yo allí en Estados Unidos trabajaba en el departamento de vinos españoles, que promociona los vinos españoles en Estados Unidos.
Pero claro, en el medio de la pandemia pues no había mucha gente entusiasmada por traer nuevos vinos españoles, entonces tampoco, o sea, era un trabajo que estaba bonito y a mí me encanta la industria del vino, la verdad. Pero cuando llegó el momento de acabar ese año, porque se acababa, era un año, no podías alargarlo, tuve una oferta de trabajo de Bruselas para entrar a trabajar en el lobby, el mundo del lobby. Okay. Cosa que es un poco, pues eso, como las empresas defienden sus intereses ante la Unión Europea, básicamente. Perfecto. Y yo además fue en el mundo financiero, o sea, era para lobby financiero. Okay. Cosa que yo, a ver, sabía de temas financieros por lo que había estudiado, pero no era una industria en la que yo nunca hubiera pensado meterme, la verdad. Pero bueno, no sé, no estuvo mal, estuve 2 años y pico en eso, acabé en una consultora, que es muy habitual aquí en Bruselas, trabajar para una consultora de lobby que ayuda a hacer lobby a muchas empresas que te contratan. Y básicamente el trabajo de lobby es mediador entre... Sí, ayudas a las empresas a como definir sus posiciones respecto a la legislación que se está generando y un poco pues defender sus intereses o su postura ante los que toman las decisiones, que pueden ser políticos o pueden ser funcionarios. Claro, sí, ante las decisiones públicas o de administraciones públicas. Efectivamente, en Bruselas es un entorno muy particular porque hay todos los lobbies que te puedas imaginar de todas las empresas y todas las industrias están aquí, y de las ONGs y de los otros países. Entonces cada uno tiene como su... Claro. ¿Sabes? Y pueden ser en todas direcciones diferentes, ¿no? Pero, y en ese contexto yo, porque en Nueva York intenté hacer comedia, claro, lógicamente, fui allí con la idea de voy a hacer comedia, pero lo hice una vez por el tema del COVID, pero no pude hacer más. Pero al venir a Bruselas ya sí que me volví a poner en ello, sobre todo en inglés. Bueno, porque en español ahora sí que hay, pero en esa época no había. Y a partir de ahí como que accedí a este show que ya existía, este pequeño show de sketches, que en ese momento era bastante, bueno, estaba creciendo ya bastante, pero ahora, o sea, es muy grande con lo que es en Bruselas. Es bastante conocido, tenemos como, siempre que lo hacemos en el teatro se llena, se venden todas las entradas, entonces como que de repente fue un paso de profesionalización que yo no me esperaba dar en ningún momento, porque yo nunca me lo planteé en serio. O sea, sí lo soñé en algún momento, ¿no? Pero era un hobby más que... Lo soñé, pero no estaba dispuesto, sinceramente, como a el sacrificio que yo veía que eso, sobre todo en España, requería. Pero aquí en Bruselas me surgió esa oportunidad como muy, muy particular y muy que no podría haber surgido. Sí, un tren que pasó una vez. Exactamente, es literalmente eso. Y dije, pues es el momento de como arriesgarme y dejar mi trabajo, cosa que por otra parte yo ya pensaba hacer, porque yo no o sea, creo que soy bueno en mi trabajo, en ese trabajo y en el de lobista lo era, pero tampoco era el trabajo de mi vida, era el sueño, ¿no? Entonces, bueno, pues mi idea en algún momento era dejarlo, irme a hacer un viaje, volver a trabajar otra cosa, lo que fuera, ¿no? ¿Y qué edad tuviste cuando diste este salto de dejar tu trabajo y comenzarte a dedicar enteramente a la comedia? ¿Qué edad? Sí. Pues debía tener como 30. Ok. O sea, ahora tengo 31, sí. Esto fue un año más o menos. Hace un año más o menos. Okay. Es verdad que ya llevaba un par de años compaginando ambas cosas, claro. Cuando digo compaginando, me refiero al show de sketches por el cual cobro algún dinero. Claro. O sea, porque haciendo monólogos ya llevaba mucho tiempo, pero no ganas nada. Claro, era un hobby. Pero en este caso, claro, me vi de repente ganando algo de dinero con la comedia, o desde luego mucho más dinero del que yo pensaba nunca que hubiera ganado con la comedia, que básicamente era cero. Lo que yo pensaba que iba a ganar. Y entonces cuando me vi que ya no era cero, digo, coño, pues a lo mejor en algún momento puede ser suficiente para vivir, ¿no? No solo con la comedia, pero con cosas relacionadas alrededor de la comedia, ¿no? Y ahora es un poco en el momento en el que estoy, la verdad, por suerte. De más o menos... Es verdad que te cambia completamente el chip, porque claro, de un trabajo 9 a 5 que cobras a fin de mes, tal, pues esto no es eso. Claro, que es menos rebuscarse más y... Es muy de rebuscarse y es muy de vez en cuando te viene un trabajo que cobras bien y dices, hostia, me puedo relajar este mes o 2 meses, como que bueno, pues no. Claro. También es verdad que, y es una buena pregunta lo de la edad, porque en realidad me llegó en el momento justo para, si me hubiera llegado más joven, a lo mejor me hubiera asustado porque no hubiera tenido el colchón financiero de muchos años trabajados. Sí, para arriesgarte. Sí, y verdaderamente
había vivido, hasta ahora había vivido siempre, digamos, un poco como un estudiante, en el sentido de compartiendo casa, o sea, nunca he tenido grandes gastos, entonces como que tenía un colchón financiero que me permitía dar ese salto y si fracasaba, bueno, pues ya buscar otra cosa, ¿no? Ah, claro, claro. Pero a su vez no era tan mayor como para decir, bueno, ya soy demasiado mayor, ¿no? Sí, Pero, ya, ok. pero fue un buen momento, yo creo, en mi vida y ya está. Y el único en el que fue. Claro, fue en el momento exacto, como te dice, un tren que pasó una vez, fue en el momento exacto. Sí, tal cual. Y sí, ya está. Y lo tomé y hasta donde lleve. Y el día que no vaya a ningún sitio, pues me bajaré y ya está. No, claro. Con el tema, vale, yo considero que es una decisión súper valiente. El hecho de... Eso me decía todo el mundo. Sí, claro, me imagino que que te habrán dicho eso 10.000 veces. Pero en los momentos en los que estamos actualmente, no cualquiera se arriesga a dejar una carrera, además, considero yo exitosa, fructífera, de trabajar en una consultora, además en un entorno sofisticado, por decirlo así. No cualquiera se arriesga a decir, bueno, esto me gusta más, voy a cumplir esto y voy a simplemente dar este paso, por decirlo así. ¿Consideras tú que, bueno, supongo que sí, pero ¿cuáles fueron las principales dificultades en tu persona al momento de plantearte la decisión de reinventarte como profesional? O sea, ¿qué pensamientos te venían a la cabeza que decías? Bueno, yo ahí, tal vez un pensamiento más general que yo diría antes, o dos, es en España, bueno, en España, en muchos otros países, es verdad que tenemos como un miedo a si dejas tu trabajo, es el fin. Es el fin de tu carrera laboral, de tu vida prácticamente, ¿no? Y no es que sea culpa nuestra, viene de los que nos hemos criado en la crisis financiera, Sí, claro. Lo hemos... Como tienes un trabajo, agradecelo. Exactamente. O sea, no culpo a nadie, es decir, es muy normal que en un país que ha tenido esa crisis se tenga ese pensamiento, ¿no? Pero es triste que sea así, porque en la realidad, cuando estás en un país como Bélgica, que la economía, sobre todo el mercado laboral, como que más o menos funciona, te das cuenta de, vale, la gente se toma años, no le digo sabáticos, pero venga, dejo mi trabajo para dedicarme a esta cosa, o para ser padre, o para lo que sea, con la confianza de que después, si lo necesitas, vas a encontrar. Otra cosa es que, claro, tú, si acaso tienes la idea de tener una super carrera profesional que quieres llegar a ser el director, hombre, a lo mejor no. Claro, pero para lo que es un trabajo normal, tienes la confianza de que lo vas a encontrar. Cosa que en España, desgraciadamente, no siempre ha sido así. Y también los empresarios se aprovechan de su otra parte. Entonces, como que... Claro, como yo te estoy ofreciendo esto, si lo aceptas, no, si no hay una fila afuera haciendo... Efectivamente. Y entonces, en Bélgica, pues uno de los factores es, vale, me di cuenta de que, sobre todo por haber hecho diferentes trabajos, me di cuenta de que tengo habilidades que son apreciadas en el mercado, digamos, y que dentro de lo que cabe, si no eres de una cosa, podría encontrar trabajo de otra cosa, sí. Y también luego que al final adaptas tu estilo de vida, porque yo, por ejemplo, pues sí que para llegar a este momento, pues pasé muchos meses que se ahorrando más, después dejé mi casa, o sea, dejé mi contrato de alquiler y estuve viviendo unos meses en casa de una amiga que tenían ahí una habitación y me dejó, me fui a España, teletrabajé, o sea, como que... No, te preparaste para esta Me preparé y reduje, por ejemplo, ahora pago la mitad de alquiler porque hice un arreglo con o sea, como que tienes, obviamente hay que cambiar cosas en tu vida, renunciar a cosas que te permitan hacer eso. Pero luego también, y ya este es un problema más como personal, en parte es como, yo nunca he sentido como una gran vocación laboral, para nada. Y esto lo he sufrido un poco, porque parece que también vivimos en una sociedad en la que tienes que tener una vocación, ¿no? Y un sueño y un no sé qué, y es como, pues tampoco lo he sentido nunca como tal, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que hay que trabajar y que puedes disfrutar de tu trabajo en ciertas cosas, pero tampoco, entonces, como que tampoco tenía tanto apego con mi trabajo, pero a su vez eso tenía otra cara que era, bueno, me gusta la comedia, pero tampoco estaba, o sea, tampoco es que mi vida sea un fracaso si no consigo dedicarme a la comedia. Nunca me lo planteé, o sea, era una cuestión de, me gusta, y entonces de repente te das cuenta, en un momento surge la oportunidad de dedicarte a eso o de dedicarte a algo relacionado con eso, y dices, bueno, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, es cierto que se convierte en un trabajo, muchas veces que no te apetece y ya está. ¿No? Ya no es tu hobby, ya no es la diversión, sino me imagino que muchas veces será la diversión y muchas veces será un coñazo. Sí, y es verdad que a veces luego pierdes la perspectiva, porque yo ahora lo pienso mucho, porque ahora, claro,
soy autónomo, aunque no soy autónomo formalmente, Claro. tengo otro sistema de cotización, pero bueno, a todos los efectos soy mi propio jefe, entre comillas. Entonces eso tiene como, te das cuenta de las cosas malas que tiene, desde pierdes completamente el concepto de fin de semana y de horarios de trabajo y tal, pero a su vez muchas veces me paro y me doy cuenta de, joder, qué privilegiado soy. Ahora mismo estaría trabajando en una oficina hace un año, muriéndome de asco, y ahora estoy a lo mejor aquí en un parque pensando bromas estúpidas. Sí, claro. Es lo típico de la pirámide, considero yo, que es como mientras tus preocupaciones van desapareciendo, te van interesando diferentes cosas. Sí. Yo muchas veces me quejo un montón de mi situación actual, o sea, aunque, digo, vivo bien, vivo tranquilo, pero muchas veces, claro, tú siempre vas a encontrar problemas en tu día a día que te dices, qué putado. Yeah. Y después me pongo a pensar de el Jesús de 16 años en Venezuela y digo, Dios mío, si yo le llego a contar cómo estoy ahorita, o sea, se pone a saltar de emoción. Yeah. Entonces, tal cual. Sí, sí. Ahora con esto que dijiste del tema vocación y del tema, bueno, que es arriesgarte, ¿para ti qué va primero? ¿El dinero y la seguridad económica o la pasión por lo que haces? Bueno, o sea, entiendo la pregunta, pero claro, el tema es que es muy difícil hablar de pasión cuando no tienes tus necesidades básicas cubiertas. Claro, claro. Y aquí, o sea, entiendo que el problema es ¿qué entendemos por seguridad económica? Yo me refiero a, bueno, tienes un techo, tienes comida, tienes transporte. Entonces, por supuesto... Pero no tienes grandes lujos en tu día a día o no puedes ir a comer fuera cuando tú quieras, sino, o a lo mejor no puedes viajar a donde te encantaría viajar. Sí. Pero en el día a día te dedicas a lo que te gusta o, bueno, por otra parte, pues trabajas en un lugar en el que tienes mucha facilidad económica. Sí. Pero a lo mejor no es tu pasión como tal. Yo diría que depende mucho de la personalidad, o sea, partiendo de la base, y es como, y a veces algún amigo me lo ha dicho, bueno, es que tú eres un privilegiado. Sí, o sea, yo vengo de una familia de clase media, mis padres son profesores de escuela, he ido a la escuela pública, quiero decir que mi background es como muy normal, sí, claro. Pero tampoco soy, o sea, nunca me ha faltado de nada, claro, entre comillas, ¿no? Y entonces como, o sea, obviamente las necesidades básicas las tienes que tener cubiertas, pero a partir de ahí, como que ya el resto de necesidades, pues es un poco preferencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, para bajarlo a la tierra y lo que yo me encuentro aquí en Bruselas mucho. Aquí en Bruselas, en el mundo del lobby, en el mundo de la Unión Europea, hay buenos salarios. Tampoco es increíble, no es la City de Londres, digamos, claro. O Wall Street, claro. Pero se gana bien en general. Pero muchas veces lo que te das cuenta es que la gente gana bien, pero no tiene ni el tiempo para gastárselo, porque trabaja mucho. Y luego claro, también una familia y no... Sí, o no tienes para cogerte vacaciones, o sea, tienes dinero para irte de vacaciones, pero es que no tienes disponibilidad para cogerte un mes de vacaciones, no te puedes ir de mochilero a ningún sitio, claro, claro. Te acabas yendo una semana a un todo incluido para gastarte ese dinero, o luego, yo qué sé, yo también lo pienso y digo, a mí me gusta salir a comer, ¿me entiendes? A un restaurante, pero a lo mejor la felicidad que me da un restaurante de 30 euros a uno de 100, pues tampoco hay tanta diferencia. Claro, llega un momento que es un tope que es como entre mucho dinero y muchísimo dinero tampoco hace tanta diferencia. Bueno, o más bien yo diría como que, o sea, una vez tienes tus necesidades cubiertas y vives cómodo en cuanto a no pensar continuamente, hostia, esto no, porque eso es otra cosa. Pero entre vivir cómodo y un poco más de dinero, o sea, pues obviamente mejor un poco más de dinero, pero que no te cambia la vida, en plan, claro. No es que seas millonario de repente, okay. ¿No? Entonces, bajado a la pregunta, pues esa decisión que yo tomé es, vale, pues pierdo un poco de confort, que a lo mejor probablemente no era tal, porque luego al final ni lo gasto, pero al final empleo mi tiempo en algo que me gusta y lo que quiero hacer, que en sí es algo que tiene valor económico, aunque no lo pensemos así, pero... O sea, tu tiempo vale dinero, ¿no? 100%. Para mí, sobre todo, vale dinero, ¿no? Entonces, como, sí, seguramente, si lo preguntas de la manera opuesta, es como si yo estuviera trabajando en una oficina de 9 a 5, seguramente pagaría por tener una hora para mí, para no hacer nada, ¿no? Y ahora la tengo, ¿no? Claro. Haciendo cierto dinero, ¿no? Entonces, es que muchas veces es como, no, te están pagando un sueldo, pero tú ves el impacto en tu conocimiento, pero no ves el impacto en tu día a día, decir... Bueno, es que a lo mejor me tengo que quedar 3 horas más y esas 3 horas pues también valen dinero y por algo te las pagan y por algo hay muchos salarios que incluso son por hora directamente que, sí. O sea, que es que te están pagando por tu tiempo. Sí. Yo tengo una teoría que eso no está basada en nada, pero o sea,
como que el dinero, el salario más que el dinero, tus ingresos como que sirven a la gente como un marcador de éxito. Es decir, cuando no sabes, cuando no tienes tu propia definición de éxito, de lo que tú quieres y de lo que tal, el dinero te sirve como un proxy para medir, bueno, estoy ganando más dinero, con lo cual lo estaré haciendo bien, ¿no? Pero es simplemente porque no eres capaz, y a lo mejor no eres capaz no, porque no lo necesitas, ¿no? Pero vale, ¿qué es lo importante para mí y cómo maximizar eso, ¿no? Entonces al final el dinero es muy obvio, ¿no? Gano más o gano menos, pero es como... Claro, pero sí, eso no es necesariamente, a lo mejor tu mayor éxito es tener, qué sé yo, un hijo súper educado, de que sí, no a lo mejor tu mayor éxito es recorrer tantos países o... Sí. Yo creo que hay que hacer introspección también en ese tipo de cosas y bueno, no verlo todo en términos nominales, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí, el dinero es importante hasta cierto punto y después ya yo comienzo a priorizar otras cosas. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo que es un poco utópico, pero en Venezuela tú puedes tener todo el dinero del mundo que no vas a conseguir una medicina. O tú puedes conseguir todo el dinero. Miami, sí. Claro, o tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero no puedes disfrutar de esos lujos porque te roban tu camioneta Entonces, claro, es decir, bueno, hay cosas más allá del dinero o a lo mejor, no sé, poder ir a visitar a mi familia cada vez que yo quiera. Es una clase de éxito que yo puedo tener. Sí. Y que podría priorizar sobre el dinero en muchísimos casos. Sí. Y luego también yo, ya por meter mi cuñita ideológica si quieres, pero no, también vivir en un país como Bélgica, España también en cierta manera, pero lo bueno que tienes es que tienes ciertas necesidades básicas cubiertas o casi cubiertas, entonces te permite, es una sociedad, y yo creo en una sociedad que te permita como una cierta libertad, asegurándote tus necesidades más básicas para poder, digamos, explorarte como persona, ¿no? Y eso no es solo una decisión personal, sino que es una decisión de políticas públicas para que la gente tenga una cierta seguridad para hacerlo, ¿no? Claro. Porque, yo qué sé, es verdad que Estados Unidos es un caso un poco raro, porque por un lado es un caso en el que, en un sitio en el que siempre puedes conseguir un trabajo, entre comillas, puedes perseguir tu sueño y si necesitas dinero puedes conseguir un trabajo, pero a su vez, si te pasan ciertas cosas, estás muy jodido, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, vives con ese miedo de decir, hostia, si me pongo mal o si mi familia... Entonces, como que vivir en un país como Bélgica y en parte España también, como que hay ciertos mecanismos que te permiten que no vayas a caer al vacío más absoluto, ¿no? Claro. Entonces también hay un componente social en todo esto, claro. No, que claro. No vives aislado, ¿no? No, claro. Tiene sentido porque también, bueno, aparte de priorizar también al individuo y no que sea un número, sino un individuo, sí. También, en muchos casos. Sí, luego, en muchos casos se termina convirtiendo en un número, o sea... Sí, bueno, tampoco somos... Pero yo qué sé. Y luego, aparte, Bruselas, es verdad que en todo esto, o sea, hay una parte que yo soy muy consciente que es completamente, no te digo de suerte, pero de pura circunstancia, que es el hecho de que justo vine a Bruselas, que es un entorno en el que hay como una especie de burbuja, claro, que la llamamos así, en la cual todo el mundo se conoce, entonces como que se generan los propios nichos económicos dentro de esa burbuja, ¿no? Entonces, pues como que yo estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con el perfil adecuado para de repente este producto de comedia política que justo surgió en el momento que yo estaba aquí, pues llena un nicho que era muy obvio, pero que no estaba lleno hasta ese momento, ¿no? Hay mucha gente en Bruselas que todos hablan inglés, comparten el mismo día a día laboral, el mismo código, y lees las mismas noticias, los mismos medios de comunicación. Entonces, pues había un nicho ahí para una comedia para esa gente, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo siempre lo digo. De hecho, mucha gente me dice, pregunta muy típica cuando vuelvo a España, ¿y no te gustaría ser cómico en España? Y digo, hombre, me encantaría, pero nunca hubiera llegado donde estoy aquí en España. ¿Por qué? Porque hay infinita gente haciéndolo, muy buenos muchos de ellos, y una competencia brutal, ¿no? Y es competencia de todo el país. Sin embargo, aquí, pues es una competencia muy reducida. Y el nicho también. Hay muy pocos hay muchos cómicos, pero hay muy pocos que sepan de temas de la Unión Europea, ¿no? Okay. Entonces es un caso de nicho total absoluto. Claro, o sea, claro, porque en Madrid a lo mejor tú tienes un grupo de amigos que uno es ingeniero, el otro es esto, el otro. En cambio aquí yo sí consigo. Todo el mundo se dedica a lo mismo. Todo el mundo o está relacionado, exacto. O está relacionado. De ese mundillo. Tú eres comediante, pero estás relacionado al mundo. Sí, sí, aparte que son mis colegas, o sea, claro, que los conozco muchos de ellos laboralmente,
De hecho, ahora muchas veces me pasa que pronto voy a hacer un monólogo para un lobby que es el lobby que dirige una antigua jefa. Claro, ok. Entonces es como, joder, claro, si es que yo trabajaba en eso. Claro. No voy a poder hacer chistes de eso si yo trabajaba en eso. Era tu día a día. Es como si trabajas en Burger King y de repente eres monologuista y te contratan para hacer un monólogo de Burger King, pues obviamente sabes, Claro. ¿no? Entonces te van a contratar a ti antes que a un tipo que nunca ha trabajado en Burger King, ¿no? Pues es un poco lo mismo, Claro. pero a nivel de política europea, ¿no? Y luego lo bueno que tienes es que aquí te permite una plataforma y luego en Bélgica y en Holanda hay bastante comedia. Realmente, como hay mucha gente internacional, pues se mueve bastante la comedia entre Bélgica y Holanda. En inglés, me refiero. Incluso en español, pero bueno, en inglés sobre todo. Y entonces como que está bien. Es un sitio en el que no vas... Es muy raro que... Porque claro, un problema que hay aquí es que nunca es muy difícil que te hagas famoso, Claro. porque no hay una industria de la televisión aquí en inglés que te vaya a hacer famoso en ningún sitio, ¿no? Sin embargo, pues puedes ejercer la comedia, en plan, hacer muchos clubes de comedia y está bien en ese sentido. Claro. Y hacerlo en inglés mola porque creas una red a nivel europeo, que no es solo solo española. Claro. Ya en temas prácticos, ¿cómo fue tu primera experiencia en un escenario? ¿Cómo fue? Me imagino que es una pregunta que te han hecho un montón también. Pues no te creas. Mi primera experiencia, y yo empecé haciendo comedia porque hice un curso en Madrid, que yo la verdad, o sea, como que lo vi por ahí y hice un curso de introducción al stand-up comedy, que creo que el profesor era Carlos Ramos, que es un cómico que lleva un montón de años trabajando en Madrid, en la Gran Vía y todo, y hice un curso que explicaba los fundamentos básicos de la comedia, que son los que puedes encontrar en cualquier guía de stand-up, que ahora hay millones de libros de esto. Pero lo bueno es también como que, claro, puso en contacto a mucha gente que le gustaba esto, ¿no? Entonces trabajamos en ello y hicimos como la mítica presentación de tal, que era un monólogo de stand-up en un teatrillo de Madrid pequeño. Y a partir de ahí, pues ya empecé a hacer más en Madrid, pero esa primera vez, pues eso, pues en un teatrillo con los colegas y con los colegas de los colegas. Muy bien, la verdad es que creo que se me dio bien. O sea, pero claro, es difícil, o sea, seguro, de hecho tengo por ahí el vídeo, si lo viera, seguro que me daría grima. Claro. Aunque de hecho, como que último, porque ese monólogo era sobre ser guía de turismo, que era lo que en ese momento... Claro. Entonces, como que recientemente estuve tomando cosas para ponerlas, no me acuerdo, en otro monólogo. Y digo, bueno, algunos chistes todavía podían sobrevivir, digamos, claro. pero muchos no, en absoluto. Pero bueno, así es como se empieza, o sea, hay que apestar antes de hacerlo bien. O sea, y me imagino que como comediante, bueno, casi que todos los artistas, tienes que desarrollar no un alter ego, pero sí un personaje, un estilo, porque probablemente el Dani que está aquí sentado no diría lo mismo que el Dani que está sobre un escenario. O sí. ¿Qué tanta diferencia consideras tú que hay en esa dualidad de pues el personaje que se monta en el escenario y el personaje que pues está hablando? Lo digo básicamente porque todos tenemos el estereotipo de que el comediante es el gracioso del grupo y el comediante es el que te encuentra por la calle y te va a echar un chiste cuando en realidad muchísimos comediantes, lo veníamos hablando antes de grabar, que son introvertidos, son más bien todo lo contrario a lo que... Yo diría que esto es el mayor, como la concepción equivocada sobre los cómicos. A ver, hay de todo, obviamente. Claro. Y aparte los ves muy claramente, la gente que es como el gracioso del grupo este, lo ves claramente quién ha nacido como para hacer chistes en su grupo de amigos y entonces qué. Pero yo diría que esa es la minoría en el mundo de la comedia de stand-up en general. El perfil más habitual es como de alguien medio introvertido, tampoco hay casos muy introvertidos, pero en general es como de un poco introvertido, pero como que también no le gustaba ser introvertido, entonces como que le salía Este es el caso, yo creo que, vamos, 100% es el perfil más habitual. Entonces luego lo del personaje, pues varía mucho según el cómico. Hay cómicos, para empezar, que tienen un personaje on stage, claro. Que es directamente un personaje y que no se parece a lo que ellos son en tal. Claro. Pero la mayoría de cómicos, yo creo que sí que, como que en parte eres tú, digamos. Es un tú acentuado y exagerado, ¿no? Porque la exageración es el fundamento de la comedia. Es decir, si lo que aquí te lo puedo, digamos, razonar y hay matices y todo, en el escenario en 10 minutos no puedes, ¿no? Claro. Pero sí, y luego, o sea, en general eres tú, pero se va acentuando y luego se da el efecto inverso, que es que estar mucho en el escenario y hacer muchos monólogos afecta a tu personalidad, en el sentido que también
empiezas a pensar sobre ello cada vez más. Una cosa que siempre se dice cuando los cómicos se juntan es que nunca sabes cuándo están de broma y cuándo no. O cuando están practicando un beat contigo, ¿no? Como que están intentando, y esto es, vamos, pasa a todos los niveles, desde el famosos hasta... Pero sí, luego otra cosa diferente pero relacionada es el tema de encontrar tu voz cómica, que es algo que yo, la verdad es que sigo buscándola en el sentido de que te subes y estás como intentando definir ese personaje que eres en el escenario, pero nunca lo tienes como claro. Bueno, yo que sé, por la gente... Claro, a lo mejor alguien que ya, un Dave Chappelle ya tiene su personaje súper estructurado, pero me imagino que eso lleva muchísimos años. Y yo diría que también es un poco el gran secreto del éxito, entre comillas, en la comedia, es como encontrar ese personaje y construirlo, ¿no? Porque normalmente lo que a mí lo que me pasa al menos es que voy dando palos de ciego un poco y cada monólogo me sale más por aquí, pero como que vas viendo las cosas comunes y sobre todo la gente de la audiencia lo ve. Cuando ya te han visto más veces, a mí me pasa a veces como que hay gente que me dice, pues me gusta mucho tu humor y es como, joder, pues ni siquiera sé yo cuál es mi humor. pero claro, te ven en comparación con otra gente, ¿no? Entonces como que sí que lo vas definiendo a medida que... Pero no es fácil, es una de las cosas más, yo creo, complejas de esto. Claro, puede ser a lo mejor también, por hacer un símil con el mundo actoral, que tú ves que hay personas que nacieron para un papel. O sea, te pongo el ejemplo, no sé si has visto Los Sopranos. El caso de Gandolfini con Tony Soprano es que es un caso que hace match perfecto. Y después tú ves otros actores que a lo mejor tú ves que están tratando de imitar algo o tratando de parecer algo que en realidad no son, porque bueno, están actuando, que es su tarea. Pero sí considero que bueno, que en el mundo de la comedia tú notas cuando alguien es, o por lo menos está exagerando de verdad una parte de sí, o es alguien que está diciendo algo solo para que te rías. Sí. Y de nuevo, hay gente que hace eso y es muy graciosa. Sí, claro. O sea, no sé, es verdad que suele hacer más gracia a la gente como que los ves en el escenario y dices, pues son así en la vida real. Claro. Aunque luego no lo sean. Pero si te dan la sensación de que lo son, también es parte de como un poco que te creas que te lo estás diciendo en plan en el salón de tu casa en una fiesta. Claro. Que es un colega tuyo. Lo que pasa es que, claro, al final hay un componente de preparación, ¿no? Pero bueno, sí. Y, por ejemplo, ya yendo al tema de tú creando, si fuese por ti, tú preferís, porque entiendo que ahorita, bueno, con los sketches es algo ya escrito, guionizado. Sí. Si fuese por ti, ¿tú preferirías algo guionizado o te gusta más improvisar? Esa es una buena pregunta porque yo hago también improvisación teatral, o sea, impro. Me gusta mucho y la hago menos de lo que me gustaría simplemente porque a veces logísticamente necesitas un equipo para hacerlo, quedar, lo típico. Cuando eres cómico de stand-up, estás en tu puta casa, escribes y ya está, ¿no? Pero me gusta mucho el tema de la improvisación y creo que mi tendencia es a más escribir o tenerlo guionizado porque es lo que me siento cómodo y lo que, sobre todo los sketches es lo que siempre me ha gustado de ver, de comedia también los guiones de películas, ¿no? Pero los sketches en concreto. Pero la improvisación ayuda mucho porque muchas veces generas un sketch un poco de la nada. Claro. Sin tampoco pensarlo tanto, ¿no? Pero sí, creo que es algo que tengo que hacer más porque no es como lo que me sale natural. Claro. Entonces, pues siento que es la leche, es muy divertido además. No, me imagino. En el show también hacemos improvisación. ¿Sí? Hay una parte del show que es improvisado. Entonces, y suele ser, curiosamente, esto siempre a mí me fascina, es una de las partes que más gusta, que más la gente nos dice, pues es lo que más me ha gustado. Claro, y siempre me cabrea un poco, no se lo digo, pero me cabrea porque, joder, me he pasado un mes escribiendo este sketch, preparándolo, tal, y lo que más te ha gustado es lo que hemos hecho en 10 minutos sin ninguna preparación. Claro. Y es como, bueno, pero es lo bonito de ello también. Claro, me imagino que la autenticidad también juega ahí. Sí, claro. Y el hecho de que te lo estés inventando en ese momento, pues es... Claro. ¿Y cómo lidias tú? Me imagino que has pasado 10.000 momentos así, pero ¿cómo lidias tú con el bloqueo creativo? Que es algo que me imagino que le pasará a cantantes, le pasará a todo el mundo, me imagino que a los comediantes también, que dicen, no tengo una musa, no tengo una musa, me refiero a inspiración. A una inspiración. ¿Cómo lidias tú con ello? Hay gente, muchas veces
tengo una coña conmigo mismo, que es que cuando tengo bloqueo creativo me pongo a leer libros sobre bloqueo creativo. Okay. Que es como lo que no te va a ayudar a acabar el bloqueo creativo. Simplemente es como leyendo, pero bueno. Hay gente que dice que no existe el bloqueo creativo, que es como una... Pero bueno, la realidad es que la experiencia de eso existe. Y en el mundo de supongo que en todo el arte, pero al menos en la comedia muchas veces el bloqueo creativo ya viene de una sensación de es que no tengo ganas muchas veces, claro, o de no tengo nada nuevo que decir o tal, y te tienes que poner. Entonces, para mí, en concreto, el proceso creativo, para mí, como que es una cosa que está bastante teorizada, digamos, como que existen dos momentos en el proceso creativo. Uno que es como más el de asociaciones libres y pensamiento libre, de donde se ocurren las ideas. Y ese momento de inspiración no suele venir sentado en una mesa para escribir, sino que viene, pues, andando por la calle, viendo una cosa. Entonces, el cómico es el mítico persona que te lo vas a encontrar escribiendo en una libreta. Mis notas del móvil están llenas de cosas absolutamente sin sentido y que alguna me podría llevar a la cárcel, probablemente. Vamos a hablar de eso también. Sí, o sea, tengo más de una nota titulada Hitler. y seguramente el 60% de todos los cómicos del mundo seguramente tiene. Claro, es que al ser algo que ya de por sí es exagerado, me imagino que al tú puedes exagerarlo más. O sea, yo siempre pero que es verdad que los cómicos pasamos una cantidad de tiempo pensando en Hitler que de verdad no es normal. Pero es así, o sea, muy pocos cómicos me he encontrado que no tengan un chiste de Hitler de una manera u otra. Y digo Hitler como, por ejemplo, un ejemplo de una cosa... No, de algo totalmente absurdo. Que la mayoría de la gente espero que no piense tanto en eso como lo pensamos los cómicos, sinceramente. o cualquier cosa de este tipo, ¿no? Sí, pero claro, ese momento, el problema de esto es que el momento de esa idea la apuntas, pero después de eso al chiste... hay mucha distancia. Claro, la realización. Que es ponerte en tu casa, pensar de las mil maneras que esto puede tener gracia por la formulación. Y esto es una cosa que yo veo mucho en cómicos amateur y no tan amateur, que confundes el pensamiento gracioso con el chiste. Claro. Sobre todo cuando vas a un open mic, de que va la gente y va ahí un poco como con el pensamiento un poco verde, como se te ha ocurrido. Sí, como algo que dirías en una cena de Navidad y tu familia se reiría, pero... o no, pero que, o sea, es que un chiste como que tiene una estructura muy concreta, que no tiene por qué ser siempre la misma, pero que un pensamiento de ese tipo hay que construirlo o hay que derivarlo de una manera que se convierta en un chiste. Claro. Pero ese es el procedimiento, es el proceso que realmente requiere de sentarte en tu mesa y trabajar y probar cosas diferentes. Y eso es un poco lo que menos se hace también porque es el que más atención y concentración requiere. Entonces yo entiendo que es el más, entre comillas, es el más aburrido de cómico. Claro. Porque ir por la calle y que se te ocurran gilipolleces a todos nos encanta, quiero decir. Yo poder hacer eso es mi cosa favorita de ser cómico, es poder estar en cualquier sitio y que se te ocurra una barbaridad absoluta y apuntarla como si fuera tu trabajo realmente. Claro. ¿No? Decir, bueno, que es totalmente, sí. Pero la otra es, pues, al final lo tienes que tratar como tratarías un trabajo de la universidad o de, ¿no? De, venga. Y ahora, por ejemplo, eso, como hago monólogos corporativos, a mí siempre se me ha dado muy bien también esto de, igual que te hacía un trabajo de universidad o un report, pues ahora tengo un monólogo pronto sobre aseguradoras. Que es una cosa a la que yo me dedicaba a tal. Entonces, claro, es una cosa pues que como monologuista a lo mejor no es lo primero que piensas que... No, claro. Pero como eres profesional, pues dices, venga, a ver, cosas graciosas que pueden salir de aquí. Y pues y lo haces. Y esa es la parte de trabajo que tal. Pero bueno. A mí algo que me encanta de la comedia es que la comedia literalmente no tiene o sea, tiene patrones de elaboración. Para elaborar un chiste hay mucha gente que utiliza patrones. Sí. Pero no tiene un contexto. Me refiero, tú ves The Office y The Office, si yo te describo una empresa que vende papel en una ciudad random de Estados Unidos, probablemente tú vas a decir, ¿qué comedia vas a sacar de una empresa que vende papel? Que puedes encontrar. Y al final, claro, es de mis series favoritas de comedia porque me parece que tiene una comedia bastante especial también, pero me parece una genialidad que te puede hacer reír el trabajar en una empresa de papel. En Scranton, ¿sabes? Sí. Al final, un poco la comedia es como encontrar lo común, o sea, lo que tiene de humano, cualquier situación que te puedas pensar, lo que tiene de como común y de ridículo y de absurdo, ¿no? Entonces, pues al final,
Por eso, por ejemplo, me gustan mucho los sketches, porque normalmente un sketch lo que es imaginarte una situación, cualesquiera que sea, y pensar, ¿qué puede ser gracioso de esta situación? Claro. Entonces, es que puede ser cualquier cosa. De No, hecho, no, total. aparte, lo que yo hago es muy, de hecho, eso que es como coger cualquier situación y ponerle un componente de la Unión Europea. Okay, Por ejemplo, el último show que tuvimos, pues a mí me gusta mucho el techno. Pues era una discoteca de techno, pero que tenía como cosas de Unión Europea. Pero estaban hablando pues cosas de techno, ¿no? O tuvimos uno que era de romanos. Los romanos discutiendo cosas que tal, o una especie de alcohólicos anónimos. Entonces, pues cualquier cosa de este tipo, o aliens, no sé. Claro, claro. Entonces, pues la comedia es un poco eso, es decir, vale, coger una situación que existe y deformarla o pensar qué es lo gracioso de esa situación o lo sorprendente y eso es la parte divertida también, ¿no? O muchas veces ni siquiera inventártelo, sino observarlo y como exagerarlo. No sé, desde, por ejemplo, ahora que se habla mucho de Dry January, pues como yo que sé, coges Dry January y lo llevas lo exageras de una manera que sea dry, que no bebes agua. Claro, claro, que estás en un desierto, Exacto, que no sales de casa, no sé, es lo primero que se me ocurre, ¿no? Pero como que así es como funcionan todos los chistes al fin y al cabo, ¿no? Claro. Y en tu parte más creativa, ¿qué buscas tú al momento de escribir un chiste? O sea, ¿qué objetivo tiene para ti escribir un chiste? Que me haga gracia a mí. Que te haga gracia a ti. Esto es creo, habrá opiniones, ¿no? No, para mí lo más importante es que me haga gracia a mí. Porque, y parece una tontería, pero es decir, al final el artista para quién crea, vale, para el público, entre comillas, pero tú eres tu primer público. Claro. Entonces, claro, y si no te hace gracia, a lo mejor es incómodo tú decir un chiste que no te hace gracia. Bueno, el tema es como que, a ver, todos hemos hecho chistes, o sea, yo no todos mis chistes son... Muchas veces haces chistes y dices, bueno, estos se van a reír, ¿sabes? Claro. No es mi mejor chiste, claro. Pero en última instancia hay que encontrar como un balance entre, vale, voy a sobrevivir en el escenario y voy a conseguir que se rían sin deprimirme yo, pero a su vez me voy a hacer gracia a mí mismo. Entonces, claro, al final vas encontrando el humor que te hace gracia a ti, pero que a la vez la gente va a tolerar, ¿no? No me refiero en cuanto que digas barbaridades, sino que se rían. Claro. Sí, no, claro. Sí, mi humor suele ser como muy... un poco así absurdo en el sentido de asociaciones un poco que no tienen sentido o también temas, sobre todo me gusta mucho como elegir temas un poco más raros, tipo pues tengo varios monólogos sobre las cucarachas o yo qué sé, pasar mucho tiempo. Hace poco tenía un amigo que se reía porque tuvo una rutina como de 15 minutos que solo hablo de estar en el cuarto de baño y de cagar y de no sé qué, pero como con asociaciones extrañísimas, ¿no? Entonces, pues, o sea, no es que sea mucho humor negro, aunque tengo algunos chistes de humor negro, pero como que son cosas que me hacen gracia a mí porque son pensamientos de estos de decir, ¿cómo ha llegado a eso? ¿Cómo llegaste a eso? Claro, es algo tan absurdo que tú dices, ¿cómo tu mente ha llegado a esto? La verdad es que debería, o sea, solo con las preguntas que le hago a ChatGPT Todos lo tenemos a ChatGPT, el pobre. Sí, pero claro que sí. Sería una lista como porque a veces es, yo qué sé, cuánto viven las hormigas, de no sé qué, como preguntas extrañísimas, como para investigar un chiste que estás haciendo, ¿no? Y a ver qué asociaciones se te ocurren, ¿no? Que o Google, vamos, ¿no? La gente del FBI que te está espiando está y que este tío está pirado. Sí, ciertamente de internet es muy extraño. O sea, no. Digamos, el de todos los cómicos. Claro, no, o sea, no es nada extraño. Creo que es lo general. Y bueno, me imagino que te ha pasado que has tenido experiencias buenas en un escenario, experiencias malas en un escenario. Sí. ¿Cómo lidias con un público difícil? Un público que tú dices, esta va a ser la bomba del show y lo dices y suenan los grillos. No... Ya, pues ocurre y muchas veces no hay más que hacer que, a ver, obviamente cuando estás ahí lo intentas remontar, pero claro, normalmente cuando sales a un escenario, cuando haces stand-up, tienes el material en tu cabeza que vas a hacer. A veces puedes variar algo, pero no es que de repente te puedas decir, voy a contar otra cosa. O sea, si te conoces tu rutina muy bien, sí, pero... entonces, pues intentas hacer lo mejor posible. Luego ya también hay escuelas. Hay gente que cuando que es como cuando... No sé cómo se dice en español, cuando no te aplaude nadie, ¿sabes? Pues como que se enemista un poco con el público, se cabrea y muchas veces es lo que da peor. A veces hace gracia. Sí, claro.
puede hacer gracia, pero como que, bueno, pues yo que sé, te lo tienes que tomar bien de decir, bueno, pues ya está, y sobrevivir hasta el final, o si es horrible, horrible, tampoco te manda a nadie estar ahí en el escenario, ¿no? Pero bueno, en última instancia, no olvidar que es parte del proceso de ser cómico y esto es una cosa que le ha pasado a todos los cómicos, que los mismos chistes, la misma rutina, puede ser un día les ha encantado y otro no aplaude nadie. Y muchas veces no sabes por qué. Pues puede ser por el tipo de audiencia que había, puede ser por los monologuistas que han ido antes, que la vibe que habían dejado era completamente distinta, puede ser que el primer chiste no te entre y a partir de ahí ya no te entra ninguno de los otros. Claro. Entonces como que hay que... es más fácil decirlo que hacerlo, pero una vez te bajas del escenario, olvidarte de ello y el siguiente día, de hecho muchos cómicos dicen que cuando tienen un mal día, lo único que pueden hacer es al día siguiente ir a otro. Ir otra vez. Eso lo he escuchado bastante también. Es muy típico. Pero bueno, es verdad que también porque no hago, o sea, hago bastantes open mics, pero no estoy haciendo todos los días open mics. También porque eso es otra, yo creo que eso es otra división entre los cómicos en general. Los hay que hacen todos los días, todo lo que pueden en el escenario. Pero eso, el problema que tiene es que siempre son los mismos chistes. Claro. Que nunca tienen tiempo para escribir. Claro. Entonces yo soy de la otra escuela que es, vale, prefiero hacer menos actuaciones, pero dedicar tiempo a escribir porque si no me aburro. Claro. Me aburro mis chistes, o sea, me pasa mucho. Claro, porque al final es imposible también pensar en cosas diferentes todo el tiempo. ¿Sabes? O sea, vale, yo entiendo que hay que repetir las cosas, ¿no? Sobre todo si estás preparándote para un largo o lo que sea, ¿no? Pero en general, si es un open mic, conviene también divertirte tú y llevar cosas nuevas y un poco arriesgar. Pero bueno, con eso quiero decir que tampoco he tenido tantos malos días. En general se me ha dado bien. Yo qué sé, a lo mejor tampoco he ido en el escalón por encima, porque no estoy, el mundo de la comedia es un poco como, yo qué sé, como el fútbol, ¿no? Que va por divisiones, sí, ¿no? Claro. Es como que hay gente que estás empezando, ¿no? Y haces ciertos open mic y cuando tienes un poco más de nivel, pues puedes headline ciertos shows, ¿no? Entonces, bueno. Y hablando, por ejemplo, de cosas que le han pasado a todos los comediantes, como me dijiste, creo que algo que también tienen en común todos es que siempre están al borde del riesgo de una cancelación o de decir algo inapropiado o que se entienda mal. Yeah. Y esto va de la mano con, creo que los límites de la comedia, lo que considera la gente que los límites de lo que alguien puede decir o no puede decir. Para ti la comedia tiene límites, que es una pregunta que todo el mundo también se hace, pero para ti la comedia tiene límites, debería tenerlos. Hombre, yo creo que tiene límites, los tiene casi por definición, quiero decir, la comedia y en general la sociedad. Es decir, hay cosas que discutimos, hay cosas que no discutimos, lo que discute de cierta manera y que no. Yo creo que con el tema de la comedia hay mucha exageración, como también en ambos lados diría, como por un lado como que está todo este discurso de la sociedad de la cancelación, ¿cómo es? La cancel culture. Sí, claro. La cultura de la cancelación no es que es como, a ver, mucha gente ha convertido como la queja sobre la cancel culture en su marca personal, ¿no? Y de ser como políticamente incorrecto, no sé qué. Pero lo gracioso es que mucha de esa gente tiene unas plataformas enormes con un montón de seguidores y en el que nadie realmente, ¿no? Entonces como que se convierte como en una marca, ¿no? Yo soy políticamente correcto. Yo sigo con lo que nadie se atreve a decir. Exactamente, que es literalmente lo que dicen millones de personas online, pero bueno. O sea, que en ese sentido, bueno, pues me parece es una posición ideológica y también incluso de marca personal, de decir, vale. Y luego también es verdad, y esto yo creo que también es cierto, que hay gente que es que le quiere sacar punta a la comedia obviando el contexto, que estás de broma. Es decir, que yo que cuando estoy en un escenario puedo decir cosas que no creo. Claro. Que no me creo y que no creo que ni que todas las mujeres sean de una manera, ni que los pedófilos tan gracia, ni que Hitler sea... No sé, entonces... es lo de Hitler que tú dices, no lo creo, pero... Claro, ¿no? O sea, no quiero decir que el sufrimiento de... Pero como que hay gente, y yo lo que no creo que esté tan extendido como hay gente que dice que parece que no se puede decir nada, eso es una gilipollez. Pero es verdad que hay gente que no es capaz de hacer ese clic de el contexto importa. No, claro. Y a lo mejor ves un video en Instagram fuera de contexto y tú dices, ¿por qué esta persona está diciendo esto? O... Sí, y aparte también hay un problema que yo creo que es de sociedad en general, que es que la indignación vende. Entonces, a la gente le gusta cabrearse. A la gente, a mí también me pasa de vez en cuando, que te gusta ver un vídeo que te indigna y entonces lo compartes o tal, y eso genera engagement, ¿no? Y entonces, realmente
la comedia, como en la política, pues se recompensa un poco ser como bestia o radical. Pero yo, a mí me parece que en cuanto a temas, mira, ayer pasó que estuve en un show que colaboro en la organización y había una chica que es como súper adorable, una chica así bajita con gafas y siempre tiene como una comedia muy nerd y en como música de... Claro. Y sin embargo, en este show como era un show como de probar cosas, estuvo haciendo, todo el material era de pedófilos. Y yo digo, joder, qué bien que esta tía, que es como súper adorable, no sé qué, de repente esté Sale de esto. Claro, y entonces lo que quiero decir con esto es que para mí no hay temas, entre comillas, que deban estar fuera de la comedia, sino que hay maneras de abordar esos temas, ¿no? Claro, Y fundamentalmente hay maneras que son más graciosas y más inteligentes. Claro, exactamente. Y hay maneras que se como, vale, tronco, pues yo qué sé, o sea... Pararse a decir una barbaridad no es necesariamente de comedia, sino... Sí, es como, a ver, yo qué sé, o sea, por ejemplo, un tema muy tocado ahora en el mundo cómico y tal, es como el de los trans rights, ¿no? Sí. Las personas trans. Y es como, a mí me parece que se deben poder hacer chistes sobre eso, pero también me parece que hay muchos chistes que se hacen que son un poco como, pues, yo qué sé, de cuñado, Claro. y también referentes a, ya no se puede decir nada. Entonces, como, joder, si lo haces de manera inteligente, y luego ya, por supuesto, podemos debatir, ¿no? Y hay gente que es si no se puede, pero tampoco... En general, lo que creo es que no hay que darle el poder a la gente más exaltada de decidir lo que los demás podemos decir y no podemos decir, ¿no? Entonces, bueno. Claro. A ver, yo lo veo como que hay distintos tipos de comedia, como distintos tipos de todo, y hay distintos públicos para todo. Exacto, también. Lo que sí no considero, bueno, distintos tipos de música, por ejemplo. A mí no me gusta el rock más metal más fuerte, pero no por eso creo que debería dejar de existir. O sea, es como, está bien y tiene su público y tiene su argumento y tiene todo. Lo mismo pienso con la comedia, creo yo, ¿no? Sí. Que es un poco, bueno, cada uno debería ser capaz de expresarse a su manera y cada uno, bueno, si tú estás haciendo una comedia de baja calidad, tarde o temprano deberías tener que cambiarla, básicamente por el mismo mercado de que... Sí, bueno, a ver, eso es, o sea, me encantaría que fuera así, pero lo que pasa también con eso es que hay mercado para todo tipo de comedia, también para la mala, ¿sabes? Y no pasa nada, o sea, Y también lo otro problema que hay es muy actual, que es que de alguna manera los cómicos, no te digo yo, pero los cómicos famosos se han convertido como un poco en figuras medio políticas, ¿no? Lo cual es un poco peligroso para los cómicos en sí, ¿no? Hablábamos de Joe Rogan, no sé qué, pues, y muchas veces, en parte involuntariamente, aunque no digo que no se aprovechen, pero como que a veces miramos a los cómicos como referentes ideológicos y tal y cual, y es como, pues es que no es su papel, ¿sabes? Su papel es ser un payaso, entonces como que si le está, no sé, pero entonces claro, al final se mezcla, ¿no? Porque parece que no te pueden gustar ciertos cómicos si no eres de cierta ideología, lo cual es estúpido realmente, ¿no? Uno de mis cómicos favoritos, y eso que mi comedia no es para nada como la suya, pero Jimmy Carr, que es un cómico irlandés, creo, irlandés-inglés, que es como de one-liners y muy, 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 muy dark. Entonces, claro, sus chistes sacados de contextos, cualquiera de ellos o muchos de ellos le podrían valer la cancelación. Pero la gente que va a un show de Jimmy Carr va en el entendimiento de que vas ahí a reírte de cosas oscuras sin necesariamente pensar que eso está bien, ¿no? Claro, pero eso me refiero con el público que, bueno, si vas ahí para escuchar eso, no puedes después quejarte de... Y yendo a esto de los tipos de comedia y, bueno, de la relación con la ideología política, ¿crees que un comediante debería ser un crítico o un comediante debería ser un entretenimiento puro? Es una buena pregunta. Hombre, creo que hay de todo. Hay cómicos que es un poco eso que dicen, ¿cómo es? Observational comedy, que es un poco más, pues un poco sobre la vida en general y no son comedia blanca, vamos, lo que he sido comedia blanca de toda la vida, que es, por otra parte, como muy en España, ¿no? Lo que es la comedia mainstream, porque claro, nadie se disgusta profundamente, ¿no? Entonces, me parece que eso tiene un rol y sinceramente tiene que existir. Ahora, pues que si tú como cómico pues tienes un poco más de inquietud a la hora de criticar, o sea, no sé, creo que debe ser crítica, pero no solo crítica con en plan los políticos, no sé qué, o con la gente que no estás de acuerdo, sino crítica contigo mismo, con el tipo de grupo social al que tú perteneces, ¿no? Pues en plan, yo qué sé, aquí en Bruselas, y muchas veces encontramos un problema con eso, es decir, que en el show que nosotros hacemos nos reímos mucho
de nosotros mismos en el sentido de que del burócrata europeo Claro. educado en la universidad que habla inglés, como de la escuela europea, ¿no? Pero a su vez como que, claro, generamos también una cohesión del grupo. Ahí entonces como que es difícil, ¿no? Pero para mí el cómico, su principal razón, o sea, de ser es como poner en duda o ridiculizar o apuntar a las cosas que son ridículas, no solo en el de más allá, sino en tú mismo, ¿no? Pero bueno, luego también es verdad que políticamente y hay muy buenos cómicos, por ejemplo, en España, a cualquier sitio, vaya, que también se han generado una audiencia que es muy uniforme ideológicamente. Yo qué sé, pues a ver, el intermedio, por ejemplo, o es que la verdad que no, como yo soy más de progre, no te sabría decir cuál es el equivalente de derechas cómico, pero lo habrá seguro, ¿no? Entonces, como en parte se ha generado porque es el incentivo económico que esa gente tiene, ¿no? Para generarse una comunidad, ¿no? Entonces, como que es más fácil si polarizas, generarte una comunidad, pero bueno, no. Yo creo que al final hay que hacer un equilibrio entre ganarte el pan y hacer cosas que a ti te parezcan inteligentes. Claro. Entonces, bueno. Sí, bueno, es como lo típico del especial de Chris Rock que le hizo como haciendo beef a Will Smith. No sé si recuerdas que él, después del guantazo. Después del guantazo. Pues no lo he visto. Está súper bien porque él habla mucho como de la cultura negra en Estados Unidos y te hace muchos chistes de, no, bueno, cuando llega con un novio blanco y demás, entonces son cosas como muy culturales, pero te termina dando un mensaje súper poderoso al final del especial y es algo que yo valoro un montón, la verdad, porque digo, me vine a reír y me reí, pero no solo me reí, sino que terminé con una reflexión que digo, oye, me parece interesante. Yo creo que eso está bien. Y me parece mucho más nutritivo también pero ojo, que no me parece incorrecto lo otro, pero me parece mucho más nutritivo y disfrutable que a lo mejor el típico reel de Instagram, que no deja de ser comedia. Ya. Pero es una comedia de POV, cuando está, ¿sabes? A ver, también, sí, o sea, totalmente de acuerdo, pero claro, ahí está de tiempo y de recursos y de todo, ¿no? Y joder, hoy por hoy conseguir la atención de alguien 60 minutos es una heroicidad totalmente. O bueno, el típico, no se me viene el nombre ahorita, el creador de The Office, pero la original. Ajá, Ricky Gervais. Sí. El discurso con el tema de Harvey Weinstein. Pues, ¿el de los Globos de Oro no? Ajá, sí. Bueno, eso fue hace ya... Sí, pero que al final está haciendo comedia. Sí. Pero está apuntando también a que te dice, hasta... Sí. Claro, igual Ricky Gervais es muy también de humor negro y muy de... Sí, a mí me gusta Ricky Gervais, pero es un muy buen ejemplo de... A mí, bueno, no sé, esto es una cosa bastante, creo, una opinión extendida en el mundo de la comedia. Ricky Gervais es como un dios, o sea, sinceramente, y sus series y sus... Pero es verdad que también como que últimamente es un poco ya caricatura de sí mismo, claro. Juega el papel de Ricky Gervais y de, la cultura de la cancelación y no se puede... Y a mí lo que me parece, a mí no me parece que haya que cancelarle, ni mucho menos me parece un tío... Pero lo que siempre pienso cuando lo veo es, digo, joder, Ricky, macho, con lo bueno que eres, que andes haciendo estos chistes... Claro, a lo mejor el personaje se me da pena, sí. Pero lo entiendo a nivel personal, pero digo, joder, qué pena porque es como él, pues Chapel también. Claro, Chapel también. Pero claro, son dioses, o sea, pero es como, precisamente por eso dices, joder, tú eres mejor que esto, ¿no? Pero bueno, claro. Ya cada uno... También es que, claro, también la gente cuando se acostumbra a un nivel de vida tiene que generar la pasta. Sí, claro. Para vivirlo. Bueno, de hecho, a Kevin Hart lo criticaron muchísimo porque en uno de sus especiales todos sus chistes eran patrocinados. No, era muy... Porque yo creo que también la parte de la comedia es que todo el mundo se pueda sentir identificado con él. Y los chistes eran que sí, no, bueno, ¿sabes que cuando te bajas del Lamborghini? ¿Sabes? Que es como que, claro, ya. O sea, evidentemente. Ese es otro también, no me acuerdo a qué cómico se lo escuchaba, alguno de los podcasts que escucho, y que es verdad como que, sobre todo en Estados Unidos, como que el mundo de la comedia, como que de repente el cómico se ha convertido en alguien cool y exitoso y no sé qué. Y es como, joder, si el origen del cómico es un puto pringao. Claro, es como, a ver, o sea, está muy bien, ¿no? Pero es verdad que esto como del rock and estrella del rock, cómico como estrella de rock, como que va un poco choca con lo que es la idea del cómico, ¿no? Que es literal un pringao, o sea. Sí, claro. Pero bueno, oye, yo qué sé, cada uno tiene su estilo y... No, claro. Algo un poco ya más... que
técnico, ya saliendo un poco más de la parte filosófica de la comedia, en términos prácticos, ¿consideras que es muy difícil ganarse el pan con la comedia? Mantenerse con comedia. O sea, es muy difícil, yo diría. Esto es como todo. A ver, yo para empezar no quiero hablar de la industria en España porque la conozco muy por encima. Claro, no, yo me refiero en términos generales. Yo diría que sí es muy complicado, sobre todo si te pretendes ganar la vida solo de la comedia. Lo que sí que veo más posible es decir, si tú como de verdad lo tienes claro, cosa que yo no la tenía nunca, pero bueno, si hay alguien que de verdad lo tiene claro, como que hay una vía en el sentido de que como que si tú te pones, empiezas a hacer open mics, empiezas a escribir, hay una vía que es la que gente en España que entre comillas vive de la comedia pues al final te van viendo, a lo mejor de repente tienes un podcast, a lo mejor de repente eres guionista. Con patrocinios. No, sueles tener un trabajo en el lado que suele ser guionista en algún show de televisión, pero lo que es muy, muy raro es gente que se dedica solo a la comedia. Entonces, como que normalmente lo que haces es, la comedia es a lo mejor más que un hobby, es como un trabajo media jornada y después tienes un trabajo que en realidad está relacionado con eso, que puede ser desde escribir guiones hasta producción de shows y cosas así, porque al final el dedicarte profesionalmente a la comedia tiene un montón de parte que es de producción. Producción de tus propios shows, producción de tus vídeos si te los haces, o producción de shows, que es la manera más fácil de conseguir tiempo, es producción de tu propio show. Es decir, yendo a un bar o a un teatro y montando un show ahí, que es como la mayoría de la gente al final ha ido avanzando en esto. Entonces, ¿posible es? ¿Fácil? No. ¿Y económicamente penoso? Pues, sin duda. O sea, yo ya digo que me considero un absoluto privilegiado y sobre todo como que todavía no tengo muy claro cómo coño llegué a este momento. Y también soy consciente de que es una cosa que es frágil, en el sentido que nadie te garantiza que ahora mismo, por fin, después de un año y pico de dejar mi curro, puedo decir que más o menos estoy viviendo de la comedia y cosas alrededor de ella, y aún así sé que de aquí a un año puede que se desvanezca. Claro. Entonces, bueno. ¿Y qué habilidades crees tú que necesita alguien que se quiera comenzar a dedicar a la comedia o que consideras tú que es importante? Porque yo sí creo que justo en la comedia es un perfil que en parte es algo nato. O sea, considero que en parte es algo nato de que tú puedas dedicarte a ello. Sí, hombre, a ver, hay partes que se entrenan y hay partes que puedes desarrollar, pero sí considero que que una parte sí es nato. Pero más allá de eso, ¿qué habilidades consideras tú que alguien debería tener, desarrollarse, focalizarse? Hay una habilidad básica, obviamente, que es el que te apetezca ponerte delante de un público. Hay gente que lo aborrece o que no le tiene ningún interés o sea, no te digo que no te dé miedo, porque miedo te va a dar al principio siempre, pero como que tengas ese gusanillo de a ver qué pasa así, y entonces cuando empiezas a hacer, primero te da menos miedo y segundo te empiezas a coger cierta adicción. Entonces como que eso sí que es un poco nato, pero también se aumenta cuando lo vas haciendo, ¿no? Luego hay una parte que es como observacional, es decir, que tengas una capacidad de ver las cosas y como entender un poco qué está pasando, qué hay de gracioso en esta situación, extraer como lo general que hay en una situación, como extrapolar, ¿sabes? Es decir, esto está pasando aquí, pues estas son como las dos, yo creo, básicas. Y luego hay una cosa que es trabajo, fundamentalmente, que es pues, lo típico de con todo lo que se le ocurra, a lo que estamos diciendo, todo lo que se te ocurra, todo lo que las operaciones que haces y después ponerte en tu casa con un cierto conocimiento, porque yo sí que creo que o sea, el humor de stand-up en particular, bueno, todo tiene su propio lenguaje, ¿no? Igual que los guiones de sketches tienen estructuras que funcionan y los de películas, pues el stand-up tiene ciertas estructuras que funcionan, que no significa que tengas que seguirlas siempre, pero que conviene saberlas, ¿no? Pero eso es una cosa que se estudia y lo aplicas y que lo puedes aplicar en tu casa sola, que lo requiere, y luego lo que requiere es mucha perseverancia, es decir, mucho open mics, mucho escribir, y no sé, y en principio, a ver, es una cosa que, o sea, yo nunca empezaría a hacer comedia, vamos, salvo que realmente lo tengas clarísimo, ¿no? Pensando que va a ser tu trabajo, ¿no? La cosa es disfrutarlo como hobby y si ves que lo disfrutas como hobby y que eres suficientemente bueno, que tampoco, o sea, que eso se puede practicar, ¿no? No creo que nadie haya nacido siendo, bueno, hay gente que nace natural, ¿no? Pero pues poco. Entonces, pues ya puedes ver, pero creo que es una cosa que fundamentalmente hay que disfrutarla como hobby. De hecho, otra cosa que pasa mucho, que ayer me encontré a un amigo cómico de Bruselas, me dijo, de momento lo he dejado.
Y eso es una cosa que pasa muchas veces, de decir, lo estás haciendo cuando es tu hobby y en un momento te das cuenta, pues es que ahora mismo no me apetece, o ahora mismo estoy invirtiendo tiempo y energía en esto que a lo mejor lo puedo invertir en otra cosa. Pues también pasa, ¿sabes? Pero hay que mantener un poco el gusto por ello. Claro. Ok, entiendo. Y otra cosa muy importante, curiosamente, es el networking, que es una cosa que yo nunca me gustó de mi otro trabajo de lobista, pero en la comedia es casi o más importante. O sea, en la comedia y en cualquier cosa artística. Es decir, no solo importa que tengas buenas ideas, importa que conozcas a la gente adecuada, que te vean, que les mandes tus vídeos, que te pongan en sus shows. Claro. Y esa parte, vamos, da igual lo gracioso que seas, que si no la haces... Sí, yo creo que es como todo un poco de que, bueno, al final... Es como, pues, esto de escribir a gente para perfiles interesantes, lo que yo cada vez que voy, que esto es una de las cosas que también más me gusta de la comedia, cada vez que viajo, si hay comedia en ese sitio, suelo intentar hacer comedia ahí. Okay. Entonces eso requiere de escribir, intentar encontrar a alguien que conozca a alguien que te recomiende, pero claro, luego también hay cosas muy que molan de eso, ¿no? Yo he hecho comedia en Tokio, en Bangkok, bueno, en Nueva York. En Nueva York, que poco, pero sí. Entonces es como, tiene un componente guay, es decir, puedes ir a cualquier lado y como que dominas este lenguaje y te puedes entender con gente de cualquier sitio, ¿no? Claro. Entonces está bien. Quiero que me digas un top 3 de tus comediantes favoritos. Esto es difícil. ¿De stand-up o...? Sí. No. Si quieres, top 5. Bueno, no sé si me ayuda mucho, pero sí. Es que yo siempre me pasó que no he visto tanto stand-up como otras cosas, pero últimamente estoy viendo más. Me gusta mucho este inglés que lo estoy viendo hace poco, me está gustando mucho James Acaster. Okay. Me gusta mucho Neil Brennan, que es un tío que escribía con Chappelle en su show de sketches. Me he visto lo nuevo de Hannah Gatsby hace poco y es brutal la tía. Luego me gusta mucho Mike Birbiglia, que es un cómico que hace así como más cosas tipo storytelling y así. Pero eso es más personal. Claro, ese no lo conozco. Es bastante poco es muy conocido entre los cómicos. Claro, ok. Pero, es alguien de culto de cómics. Sí. Y luego, la verdad es que, bueno, Bill Barr, la verdad es que es un crack. O sea, igual no es mi estilo de cómico, pero tanto Bill Barr como Jimmy Carr, que es lo que he dicho antes, me parecen brutales. O sea, y aparte como que los ves o sea, hay gente que no te identificas con su estilo de comedia, pero que los ves y dices, son unos profesionales de la comedia increíbles. O por ejemplo, este año pasado vi en directo en Ámsterdam a Trevor Noah, que es un cómico que hace humor político, de hecho, pero no es mi estilo de comedia para nada. Y sin embargo lo ves en directo y dices, wow, qué habilidad de... Claro. Y claro, eso como profesional, pues es lo mismo que si ves a un músico tocando música que no te gusta, pero dices, qué buen músico, ¿no? No, claro, que a lo mejor... Pues sí. A lo mejor no te gusta, que sea el jazz, pero ves a alguien tocando el saxofón y con el sentimiento y con eso, te puede llegar hasta emocionar, ¿verdad? Sí. Es algo que se trata, creo que del manejo de las emociones también y... Sí, efectivamente. Y de cómo... Lo típico que también puede pasar al revés. A lo mejor te encanta un cantante, lo vas a ver en vivo y te dices... Luego, por ejemplo, cómicos españoles, o sea, es que he visto menos de los que debería haber. Siempre me ha gustado mucho Ignatius, obviamente, pero porque es un animal único en su especie y... Sí, es algo que... La absurdez, o sea, a mí eso me ha gustado mucho. Claro, la absurdez que representa Sí, pero es verdad que siempre que voy a España digo, joder, quiero ir a ver, porque sí que veo muchos cómicos en Instagram que me gustan, pero nunca les he visto hacer stand-up. Bueno, he visto los especiales alguna vez, que están en internet, pero no me he metido tanto como me gustaría. Y luego de sketches, que es lo que más me gusta, Key and Peele, son unos cómicos americanos, y Monty Python. Claro, Monty Python. Pero sí, con eso fue con lo que empecé a ver comedia en general. O sea, más que todo comedia en inglés, básicamente. Sobre todo comedia en inglés. Es verdad que en español me gustan como las películas antiguas, tipo de Berlanga y así, me gustan mucho, pero es verdad que comedia así como más actual intento ver, pero al final como que tengo el tiempo muy limitado y la energía limitada para ver, y muchas veces como que no consigo... A ver, me gustaba Laura Chan antes, claro, de aquella época, ¿no? Pero
como que les he perdido un poco. Es verdad que ya cada uno tira por su Sí, clase, ¿no? claro, sí. Cosa que me parece cojonudo, pero como que ya no los sigo Sí, claro. como a cómicos, digamos. Así que sí. Pero bueno, siempre tengo la sensación de que tengo que ver más comedia de Claro. España. O sea, ¿Y no te pasa un poco que al trabajar de ello te saturas de la comedia? sí pasa, sí. Cuando lo veo... O sea, por ejemplo, tú vas a ver una serie o una película y tú te ves una serie de comedia o una película de comedia o tienes otros gustos. Habitualmente sí, pero también porque son más cortas las series. Ya Claro, sabes, los sí, si ves Friends, a lo mejor son 20 minutos. Sí, nunca he visto Friends, por cierto. Ah, Las cosas tampoco. que... No sé, sí, yo era No de es que sí en Seinfeld. peligro de extinción porque... Yo era de Seinfeld. Y de hecho lo vi Seinfeld muy tarde también. Pero sí, Larry David, me gusta mucho. Pero eso, por ejemplo, con películas lo noto, que tengo una fase que veo muchas películas de comedia y ahora como que estoy volviendo a intentar no ver tanta comedia. Porque es verdad que no es que se sienta como un trabajo, pero como que de repente... Es que hay una frase que para mí es la frase de Jordan Peele, que era el tipo, uno de los de Key and Peele, que ahora es director de cine y muchos de sus sketches eran como bastante terroríficos. Okay. Y decía que la única diferencia entre el horror y la comedia es la música. También es verdad. Y que lo que quiero decir con esto es que hay que ver películas de otros géneros, porque esas mismas películas, si les cambias un par de cosas, podrían ser una comedia. Sí, algo de absurdez. Y te inspira, ¿sabes? Te inspira y a la hora de hacer sketches cómicos que parodien ciertos formatos, entonces es que yo creo que no hay una frontera entre la comedia y la no comedia, sino que cualquier situación pues podría ser. Puede pasar a ser comedia con una sola acción. Sí, a mí por ejemplo me gusta mucho la comedia política, entonces muchas películas de comedia política son cosas que son jodidamente horribles, pero que le dan un toque cómico, ¿no? Entonces... Bueno, El dictador de Sacha Baron Cohen, yo creo que es mi película de comedia favorita. Y el discurso del final queda como que, imagínense que Estados Unidos fuese una dictadura. La verdad que es un crack. A mí me gusta así mucho La muerte de Stalin. Bueno, Iannucci, que es un director británico, pues tiene muchas comedias políticas y La muerte de Stalin, por ejemplo, es muy buena. Hay muchas. Pero sí, es un género que mola pero bueno, que es eso, que en cualquier contexto, como que le cambies el contexto a una película y te puede resultar una comedia, ¿no? Bueno, Dani, si quieres lo dejamos por acá, que pues creo que hay cosas que hacer. Me gusta hacer esta pregunta siempre, que es, como trabajas también en un entorno internacional y te has movido mucho, ¿cuáles son tus 3 países favoritos que has visitado y que te gustaría visitar? Pues, ¿3 y 3 o 3? Sí, 3 y 3 me sirve. Okay. Uno que visité el año pasado, que siempre había estado en mi lista y volvería 100 veces, fue Japón. A Japón me llama muchísimo la atención, no he ido y muy guay. Me parece que tiene que ser algo tan diferente. Muy guay, la verdad. Luego uno que he ido poco, pero quiero ir más, es Italia, que es muy obvio, pero me gusta mucho la historia y el arte y todo esto, entonces, y la comida. ¿Has ido a Florencia? Sí, es de los pocos. Sí, es de los pocos, pero por ejemplo el sur no lo conozco nada. Yo tampoco. Y mira que tengo ganas de ir. Yo he ido pues al norte, o sea, Milán, Florencia, Venecia. Pero sí, a mí también me encanta Italia. Sí, y así, a ver, luego viví en Estados Unidos y es verdad que lo que es Nueva York mola, pero luego lo que es el país, pero el tema de naturaleza en Estados Unidos es brutal. Volvería, o sea, a los parques nacionales casi solo exclusivamente, el resto como que me da un poco igual. Okay. Y luego de ir, me encantaría ir a Etiopía, por la misma razón de historia y cosas así. Claro. Y... Que Etiopía es un país bastante hermético, ¿no? O sea, es como es un tema ahí... Siempre están un poco jodidos, la verdad. Siempre hay una guerra civil a medio empezar. Sí, claro. Sí, no han tenido mucha suerte en la historia, la verdad. Bueno, de hecho, tienen bastantes raíces italianas, si no me equivoco. Sí, bueno, tuvieron toda la invasión en la época tal, y luego es una cultura muy rara, porque tienen como cultura cristiana, pero con influencias judaicas, un poco así. Y luego me gustaría mucho, viví en Argentina, pero no viajé por Latinoamérica, entonces Colombia, Perú, esos dos países sobre todo son los que más... Pero vamos, toda esa zona. Claro. Andina, claro. Entonces eso es un poco lo que más me apetece, la verdad. Habiendo ido a Japón, que era el número 1 de la lista. Ok. Así que sí, pero vamos, puedo hacer una lista muy larga. Claro, no, me imagino que hay muchísimo. Bueno, Dani. Bueno, oye, ¿Cómo la pasaste? ¿Bien? Muy bien.
Muy cómodo, tranquilo. Sí, sí. Espero que no haya hablado de más, que cuando me enrollo hablo mucho. No, eso es lo más interesante. Al final, escuchar a una persona como tú siempre es interesante. Pues muchas gracias, chicos. Bueno, tío. Un placer. Un placer.